Buen día. Buenos días. Y que se nos queda sin tema para reflexionar, pero me estaba yo acordando que Carlos me pasó un video al respecto de la suerte y cómo la suerte sí habla más o menos de cosas que suceden al azar, pero que también las personas afortunadas y las no con nada de suerte, que decimos, estás bien salado, tienen ciertos comportamientos, siguen ciertos patrones de comportamiento que hacen que tengan buena suerte o mala suerte. Entonces, a pesar de ser algo que sucede como al azar, también pareciera que hay forma de influir a la suerte. Pero no, a mí no me quedó como muy bien clara la idea. Pues si quieres podemos como empezar a introducirla y ya luego en otro video podemos todavía clarificar más, porque sí está complicado el tema. Y a ver, yo empezaría planteando que no es como una lucha como a veces se plantea, ¿no? Como entre el orden y el caos, ¿no? Porque en realidad pues ninguna de las dos cosas existe en su totalidad, al menos no en el mundo humano y por lo que parece en ningún lado, ¿no? O sea, siempre hay algo de caos, digamos así, siempre hay o desorden, siempre hay algo de orden o de pues articulación de elementos para permitir ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestros casos, pues la vida, ¿no? Entonces, hay cosas que están bajo cierta influencia de nosotros. No lo voy a llamar control, porque realmente no creo que sea un control, ¿no? Nunca tenemos un control absoluto. Pero sí hay cosas sobre las que podemos influir mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decidir qué quiero comer al rato, ¿no? Es algo que está bastante en mi campo de influencia. Hay cosas que están totalmente fuera de mi influencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, que mañana esté abierto un restaurante que se me antojó o no. Eso, ¿no? Está fuera de mi control, de mi influencia. Y creo que el problema es que muchas veces nos quedamos nada más con estos dos campos diferenciados. Aquello en lo que creemos que tenemos control, que yo lo llamo tener un grado de influencia, y aquello en lo que no tenemos nada de control, ¿no? Y ahí es donde le pedimos a la suerte que se alíe con nosotros, casi como una súplica, ¿no? Como rezarle a Dios, como un niño pidiéndole ahí a sus papás, ¿no? Algo así. Pero justamente lo interesante es que en realidad sí hay un campo intermedio en estas dos cosas. Hay cosas que normalmente pensamos que no están bajo nuestra influencia y sí lo están un poco más de lo que creemos, aunque de manera complicada. Y ahí es donde entra la parte en la que podemos influir en nuestra suerte, entre comillas. Digo, en sentido estricto, no es influir en la suerte, es aprovechar algo que justo en el video explica muy padre, me encantó, que es la estadística y la constancia. Alguna vez leí, no sé, no he verificado el dato, pero voy a darlo por válido porque me hace mucho sentido para muchas cosas, de un estudio que hicieron, creo que era en onda de matemáticas, de teoría de juegos y cosas así, en el que creaban un juego tipo ruleta, como en los casinos, pero que estaba cargado a ventaja del jugador.
tú eras el jugador, tú tenías 60% de probabilidades de ganar y 40% de probabilidades de perder. Ok. Es decir, llevabas la ventaja, o sea, Sí, ¿no? Es como el paraíso de un apostador, digamos, una cosa así. sí. Le dieron dinero ficticio a muchas personas que invitaron a jugar el juego, los dejaron ahí jugando y después de varias horas, creo que como el 97% o algo así, o sea, una cantidad muy elevada, había perdido todo su dinero. Perdido todo, así. ¿Cómo? Exacto, o sea, es que es súper raro, ¿no? Como con un juego que está cargado a tu favor, ¿cómo pierdes? Eso es impresionante. Bueno, la explicación simple, digo, hay razones más complicadas, pero no voy a entrar en ellas ahorita, ni siquiera sé si las entienda bien. La razón expresada de la manera más simple es que la mayoría de la gente apostaba mucho en cada jugada y cuando perdían mucho y ahí se les acababa el juego porque habían perdido mucho. Y si ganaban un poco, pues apostaban mucho de eso que tenían. Entonces, cuando perdían mucho y ya no se podían reponer. Lo que hacían de manera diferente las personas, el 3% que sí iba ganando, era que apostaba muchas veces cantidades pequeñitas. Porque lo que permitía entonces es que ese sesgo a su favor del juego se manifestara. Las probabilidades no se manifiestan en una jugada, se manifiestan, ¿no? Bueno, las tendencias, vaya, se hacen claras en muchas jugadas, ¿no? Alguna vez algún matemático explicaba, por ejemplo, que si uno, no sé, se pone a lanzar monedas al aire, que si tú lanzas 10, lo más probable es que te salga una proporción de 8-2, 7-3, una cosa así, no 5-5 como uno pensaría, porque la probabilidad es de 50%. Que si tú lanzas 100 veces, pues la probabilidad va a ser como 70-30, una cosa así. Ya solo en el orden de los miles o los cientos de miles es donde la proporción se va acercando a un 55-45, 53-47, una cosa así. Es decir, necesitas muchas repeticiones para que la tendencia se manifieste. Y ese es algo de lo que explicaban en el video, que la gente que se considera afortunada, porque esa leyenda se ha creado de ellos, de la familia de la que vienen, etcétera. La gente que se considera afortunada normalmente es gente que tiene una actitud positiva y de ahí surge el sesgo que les favorece, y como tienen una actitud positiva no se rinden fácilmente, entonces lo siguen intentando y lo siguen intentando y lo siguen intentando, y la mezcla de esa estadística con un sesgo a su favor por la actitud positiva, ahorita podemos hablar más de ello, y la constancia de seguirlo intentando es lo que hace que efectivamente les vaya mejor. La actitud positiva les da una ventaja porque en nuestra sociedad nos agrada más una persona que está alegre, que sonríe, que tiene esperanza, ¿no? Eso suele pasar. Y entonces, como sociedad, les damos más oportunidades, les damos más confianza. Ahí está el sesgo. Entonces me pareció genial la idea, ¿no? Incluso, por ejemplo, daban el ejemplo de una mujer en Estados Unidos, creo, que ganaba muchos concursos y entonces todo el mundo creía que ella era muy afortunada. Y ella dice, pero en realidad no. El tema es que yo me apunto como a, no sé, 60 concursos a la semana. De entre esos, pues me seleccionan en algunos participo, en algunos llego a ganar. Pues ganaba 3 al mes, una cosa así. Pero era que se apuntaba un montón y se preparaba y lo seguía intentando y lo seguía intentando y lo seguía intentando. Dice, y la mayoría de mis amigos que me consideran afortunada no se apuntan a un solo concurso. O sea, ¿cómo? ¿No?
Bueno, entonces, constancia y estadística de preferencia, ¿no? Intentando hallar un sesgo a favor. Eso es una fórmula, digamos, para aquello que normalmente consideramos suerte. Ok, estuvo medio larga la explicación, pero... No, pero está súper interesante. ¿Cómo ves? Está súper interesante porque... bueno, es que yo lo he vivido, ¿no? A mí pues no sé si me catalogaron como tal a la familia, bueno, la familia de origen, como alguien afortunada, pero yo soy muy mesurada y sí, efectivamente estoy sobre de eso. Veo a una de nuestras amigas cercanas, que ya sabemos quién es. Saludos. Ajá. Que también, o sea, es muy interesante porque tiene muy mala suerte, pero muy buena suerte. Ajá. O sea, porque la verdad es que cuando las cosas funcionan a su favor, le funcionan muy bien a su favor. Ajá. Pero cuando las cosas le funcionan en contra, pero normalmente cuando le funcionan en contra es porque se distrajo, Ajá. porque no siguió su constancia, porque, o sea, ella siendo muy consistente, normalmente tiene resultados bien bonitos y le han pasado cosas bien hermosas. Exacto. Entonces, sí, me hace total sentido que incluso la actitud positiva esté influyendo tanto. Y ahorita pensaba si será lo mismo para hombres y mujeres, porque a nosotros como pareja nos sucede que cuando nos conocen, a ti te ven serio y a mí me ven pues, neurodivergente, ¿no? Yo ando por todos lados, revoloteo por todos lados. Ajá. Y por ejemplo, a ti te da un lugar de seriedad, de profesionalismo, y quiero ser tu paciente porque como varón serio, pues eres muy profesional y entonces atraes a la gente. Y yo, al ser como muy cálida, muy sonriente, la gente también tiene tendencia a buscarme por estos motivos, pero no sé si tiene que ver por el género, ¿no? El hecho de que tú como hombre, como varón en esta sociedad se te pide eso y a mí como mujer se me pide esto otro. Sí, probablemente, sí. Pero ambas son actitudes positivas. Sí, totalmente. Sí, yo creo que hay como muchas maneras de ir acumulando pequeñas ventajas competitivas, que eso es lo padre, ¿no? Como juntar varias. O sea, mucha gente se queda como atrapada a veces en una idea como de absolutos, ¿no? Entonces cuando uno empieza a dar ideas, dicen, sí, pero eso no sirve bien porque yo sé de un caso, o yo sé de unos casos en los que no. Claro, va a haber casos en los que no, porque estamos hablando de probabilidades, no de absolutos. Claro, pero por ejemplo, el que uno tenga esta actitud alegre y amable en la vida, eso crea un sesgo a favor. El que uno se prepare y estudie, eso crea un sesgo a favor. El que uno tenga una mentalidad abierta, eso crea un sesgo a favor. Otro, por ejemplo, que era el que yo iba a retomar a partir de tu pregunta, es que cuando uno está muy angustiado, muy estresado, la mente tiende a funcionar de una manera menos creativa. Cuando uno está relajado, contento, feliz, sucede lo contrario. La mente funciona de una forma mucho más creativa. Entonces, ante una situación determinada, el mantener una postura positiva nos va a hacer que seamos más creativos. Nos va a permitir encontrar mejores soluciones para la situación y entonces nos va a ir mejor. Y eso también crea un sesgo a favor. Digo, claro,
creo que hay, o sea, y eso lo podemos tener tanto hombres como mujeres, funciona igual en ambos. Creo que sí hay diferencias sociales, pero bueno, de esas ya podemos hablar en la siguiente porque ya llegamos. Muy bien. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Bye.